Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, buenos días, en función de donde estéis. Muchísimas gracias por asistir. Espero que vosotros y vuestras familias os encontréis bien. Y bueno, vamos a dar comienzo a este interesantísimo webinar que tiene como título Riesgos emergentes en el sector asegurador para el 2022, para el 2021. Un año plagado de retos, no solo por la actual situación, sino por cambios anteriores incluso a la actual pandemia. Es decir, nos vamos a encontrar un nuevo escenario en el año 2021 para el sector asegurador lleno de retos. Y vamos a profundizar en alguno de ellos en estos 40-45 minutos siguientes. Este webinar, esta presentación la he dividido en 5 grandes puntos, con un último punto de preguntas. Vamos a ver en rasgos generales de qué depende de la introducción de los riesgos emergentes en el sector asegurador. Profundizaremos en uno de ellos, quizá para mí el más importante, que es la estructura actual de tipos de interés. Un tercer punto, un segundo riesgo, podría ser la reducción de los márgenes técnicos en las cuentas de resultados de las compañías de seguros. Vamos a ver cómo va a impactar el nuevo escenario de cara al próximo año. Vamos a ver cómo, desgraciadamente conocéis, actualmente con el incremento de la mortalidad. Vamos a ver qué está sucediendo en la actualidad. También de dónde veníamos en términos de mortalidad antes de la pandemia y vamos a intentar, eso ya es más difícil, ver qué posibilidades nos vamos a encontrar en este punto en el futuro. Y luego introduciremos brevemente que estamos todos los países, todas las compañías en un proceso de digitalización y en constante, y estamos sufriendo, no las compañías de seguros, sino cualquier ente, tanto público como privado, está sufriendo ciberataques. Bueno, desde el punto de vista del sector asegurador, eso incluso podría ser una oportunidad. Luego lo veremos. Muy bien, de cara a este sector, ¿no? El sector asegurador, en el cual comprenden todas las compañías de seguros, y vamos a analizar, como hemos dicho, los retos de cara al próximo año. Y me atrevería a decir que no solo al 2021, sino también al 2022 y 2023. Es importante hacer un poco de situación de qué teníamos hasta la aparición de la actual situación, la actual pandemia. Teníamos unos cambios sociales desde el punto de vista de las personas que estaban empujando a una transformación del sector seguros a la digitalización. Es decir, es cierto que se siguen vendiendo seguros de manera tradicional, el corredor, el broker que todos conocemos, el agente que todos conocemos del barrio, de nuestra ciudad, pero están emergiendo nuevas maneras de contratar los seguros. Y todo ello gracias a la digitalización, todo ello gracias a los avances tecnológicos. Ahora ya es posible en la gran mayoría de países, es cierto que en algunos no, pero en la gran mayoría de países se puede contratar una póliza de seguros a través de Internet. No necesitáis un agente o una persona o un ente que haga de intermediario entre vosotros y la compañía de seguros. Directamente ya se puede comercializar, ya se puede contratar un seguro con la compañía de seguros. Y también, esto hasta antes de la pandemia y también ahora, pero sobre todo en los últimos años, está habiendo una gran preocupación respecto al medio ambiente, como bien sabéis. Pues se está, en términos de inversión, sobre todo también las compañías de seguros, están empujando en una línea de comprar activos, realizar inversiones en aquellas compañías que cuidan el medio ambiente. De hecho, desde el punto de vista regulatorio de la normativa Solvencia II, ya hay un famoso
shock, o se está estableciendo un famoso shock, que tiene en cuenta el medio ambiente, lo cual en esa línea veníamos trabajando sobre todo en el año 2018, 2019, y como bien pone en la diapositiva, pues esto se ha modificado ligeramente por la actual circunstancia de pandemia. También recordar que en algunos conceptos, como los tipos de interés, venimos arrastrando, sobre todo en términos europeos, sobre todo en Europa y también en Estados Unidos y también incluso en países latinoamericanos, estamos arrastrando aún la crisis financiera originada entre otras cosas, por la caída de Lehman Brothers allá del año 2007. En España, esa crisis financiera tocó fondo o arrancó en el año 2009, un año y medio posterior a la caída de Lehman Brothers, y desde el año 2009 hasta el año 2012, pues tuvimos malos años en términos financieros. Hoy, a día de hoy, aún seguimos arrastrando las consecuencias de esa crisis. Por lo tanto, este es el escenario que tenemos de cara al 2021, también que tenemos en la actualidad, en el 2020. Tenemos cambios sociales, tenemos aún parte de la crisis de los años 2007, 2008, 2009, en función de cada país, y también con la desgraciada situación actual de la pandemia. Pues este es el escenario, y ante este escenario es donde las compañías de seguros se van a hacer frente, y aquí vamos a analizar estos retos que van a hacer frente pues a partir de ya, a partir del año 2021, y ya estamos abordando también a lo largo del 2020. El primero de ellos, claramente, es los tipos de interés. Como muy bien podéis observar, en la diapositiva tenéis los tipos spot, son los tipos de interés, en este caso que afectan a España, pero también que son a nivel europeo. ¿Vale? Estos son los tipos de interés que la curva de descuento que afecta en la actualidad. En otras palabras, podríamos resumir el tipo de interés como el porcentaje o como el coste de financiación para cualquier operación financiera, ¿no? Si quieres un préstamo, pues bueno, vas al banco y el banco te da un tipo de interés. Pues eso es el coste para ti, cómo financiarte. Los tipos de interés, como podéis ver, venimos de tipos de interés en los cuales en el año 2017 y 2018, por ejemplo, para duraciones en torno a 10 años, podéis ver que los tipos de interés en el año 2017 y 2018 rondan en torno pues al 0,9, al 1 o al 1,1%, ¿no? Eran tipos de interés ya bajos. Venimos no solo en España, en Europa, y yo creo que a nivel mundial, venimos de tipos de interés altos. Yo recuerdo aún cómo en los años 2009, 2010, teníamos tipos de interés del 5,5%. Esto en la actualidad es impensable. Estamos desbordados de dinero, los distintos organismos internacionales. Básicamente tenemos una barra libre de dinero prácticamente gratis. Y cuando hablo gratis, es que nos pagan por hipotecarnos. Es una cosa bastante curiosa. Lo dicho, venimos del año 2017-2018 con tipos de interés en torno al 1, 1,2. Vemos cómo en el año 2019, hace aproximadamente unos 11 o 12 meses, ya cerramos con tipos de interés a 10 años en torno al 0,2, 0,3, o sea, terribles los tipos de interés, muy, 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 muy bajos. Y como podéis ver, he actualizado a junio y a septiembre las dos curvas de interés, la azul y la morada, la azul más clara, son curvas prácticamente que hasta los 20 años de duración el tipo de interés es negativo. Esto rompe todos los esquemas financieros. Es como si yo os dejo a vosotros 100 euros
y vosotros me devolvéis 99. Esto es una cosa muy extraña, ¿no? Porque si yo os dejo 100 euros, vosotros me tendríais que devolver, me lo voy a inventar, 105, ¿no? 100 por lo que os he dejado y 5 por los intereses, porque os he dejado dinero. Pues no, en la actualidad, la actual estructura de tipos de interés tiene tipos negativos. Significa que devuelvo menos de lo que me han dado. Esto, lógicamente, rompe cualquier estructura financiera y lo que nos viene a decir es que el dinero hoy es gratuito. Si no, más que gratuito. Pues esto es la actual situación. ¿Qué sucede desde el punto de vista de compañía de seguros? Claro, mis asegurados invierten el dinero, me dan dinero a mí para que yo lo invierta como compañía de seguros. Pero claro, si yo me voy a los mercados y compro letras, bonos y obligaciones estatales, que son los productos financieros clásicos, productos financieros de renta fija, si yo compro esos productos financieros, voy a tener una rentabilidad cercana a cero o incluso negativa. ¿Qué rentabilidad le puedo dar yo al cliente si yo estoy ganando cero? No le puedo dar al cliente un 1%, porque entonces yo perderé un 1%, porque la entidad aseguradora lo que hace es un diferencial de tipos de interés. Consigue en el mercado financiero comprando bonos un 3 y al cliente y al asegurado le da un 2. ¿Y qué gana la compañía de seguros? Pues un 1. Básicamente también el sector financiero interviene de igual modo. Por lo tanto, si como compañía de seguros yo no puedo irme al mercado y adquirir activos con rentabilidad, prácticamente tengo que adquirir activos a rentabilidad cero, yo no le puedo dar nada a mi cliente. Por lo tanto, es un reto muy importante para las compañías de seguros que comercializan seguros de vida a ahorro. Esto es un reto enorme para las compañías porque tienen que cambiar su gama de productos, su oferta de productos. Ya no vale vender rentas vitalicias, ya no vale vender rentas donde la garantía sea en la supervivencia. Ya tengo que vender productos que cubran la contingencia de fallecimiento, por ejemplo, o otro tipo de productos que sean de no vida. Coches, hogar, industrial, seguros con lucro cesante. Bueno, tengo que cambiar mi mix de producto. Esto no solo está afectando a España y a Europa, sino también está afectando a, en este caso, por ejemplo, a los Estados Unidos. Fijaros, la curva tiene otro comportamiento, esta es más creciente, esta es más plana, pero como podéis ver, también los Estados Unidos, el color azul claro y el morado, prácticamente hay una caída en torno a 1,5 puntos porcentuales, es decir, 150 puntos básicos de la curva de descuento. Por lo tanto, esto también afecta no solo a nivel europeo, sino también, por ejemplo, en Estados Unidos. Lógicamente, en Estados Unidos no tienen tipos negativos. También a otros países he puesto algunos ejemplos como Chile y como Colombia y por ejemplo, en Chile también está sucediendo lo mismo. Para los primeros años prácticamente los tipos son cercanos a cero y luego se estabilizan en torno al 4%. Lo mismo sucede con Colombia, aunque bueno, aquí hay un ligero incremento en junio del 2020 por una situación financiera, pero en términos generales estamos encontrando, no solo en Europa, sino también en América, estamos encontrando caídas en los tipos de interés. Y esto tiene enormes repercusiones. Vamos a ver las consecuencias. Algunas de ellas ya las he incluido. Por ejemplo, las consecuencias en los mercados de capitales, en los mercados financieros. Esto ya sé que no tiene nada que ver con el sector asegurador, pero es que es de tal trascendencia que es importante indicarlo. Hay una reducción importantísima de los términos amortizativos en un préstamo hipotecario. Muchos de los que me estáis escuchando
tenéis un préstamo hipotecario con un banco y este préstamo hipotecario cada cierto tiempo se actualiza el tipo de interés, cada 6 meses, cada año, en función un poco de las condiciones que habéis negociado con el banco. Es decir, está indexado a un índice de referencia. Luego veremos en un pequeño ejercicio práctico cómo, debido a la caída de la cuota de interés, está ocasionando que los consumidores, que los clientes del sistema financiero paguen menos por sus hipotecas. Y esto ya lo hemos comentado, hay enormes dificultades para los ahorradores el encontrar rentabilidades que puedan ser atractivas pues para la inversión de los productos. Por ejemplo, las letras, los bonos y obligaciones, pues prácticamente los tipos de interés son cercanos al cero. De hecho, en España las letras del Tesoro están en negativo, son productos al descuento y en la actualidad se paga, por ejemplo, 1.020 euros porque el Estado te dé 1.000 euros dentro de 9 meses. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Pagar 1.020 euros para que dentro de 9 meses el Estado te devuelva solo 1.000. Muy, 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 muy curioso por la situación actual. Y quería hacer una pequeña referencia al mercado de capitales y también, por supuesto, consecuencias en el sector asegurador. Como hemos dicho, los productos de ahorro ya no son atractivos, o al menos no lo son en las mismas condiciones que teníamos hasta hace aproximadamente unos 5 años. Pero en los últimos 2 o 3 años se ha agravado la situación. Y no me cabe la menor duda de que en el futuro van a seguir siendo los tipos tan negativos. No tengo la menor duda. Es incluso debatible. Con algunos compañeros he debatido y me han dicho, no, Josep, en los próximos meses la curva de descuentos va a ser positiva. Mi opinión es que la curva de descuentos va a seguir siendo negativa para gran parte de los plazos durante bastante tiempo. Claro, lógicamente no tengo una bola mágica, ojalá, y no puedo decir durante cuánto tiempo, pero para mí, como mínimo, entre 1, 2, 3 años, no me sorprendería ver los tipos tan bajos. Como mínimo. Esa es mi opinión. Y, por supuesto, desde el punto de vista del entorno normativo de Solvencia II, que luego lo veremos en un ejemplo, tiene también un gran impacto. ¿Por qué? Eso lo vamos a entender mucho mejor en el ejemplo que vamos a ver creo que en 2 o 3 diapositivas. Que cuando bajan los tipos de interés, cuando actualizamos en el futuro cualquier valor a hoy, al ser el tipo de interés más bajo, la provisión, el dinero que tengo que tener guardado, es más alto. Por lo tanto, se están incrementando los pasivos de las compañías de seguros. Luego lo veremos con un ejemplo más detenidamente. Aquí tenéis un ejemplo pues para un préstamo. Esto tiene que ver con las reducciones de los términos amortizativos para que veáis. Fijaros, una persona pues que tiene un crédito con el banco de 250.000 euros a un plazo de 20 años todos los meses y la opción 1 es con un tipo de interés del 2%. Pues en la actualidad esta persona está pagando de hipoteca 1.264 euros. Lo podéis ver en la columna del término amortizativo. Pero si el tipo de interés baja, es una fantástica noticia para los consumidores, porque pasan de pagar 1.264 a pagar 1.149 euros. Es decir, hay aproximadamente unos 115 euros menos, que supone un 10% de término amortizativo de salida de dinero de los bolsillos de los consumidores cada mes. Por lo tanto, tener los tipos tan bajos, pues ocasiona lo que estáis viendo en vuestras pantallas. Y esto era para mí, sin lugar a dudas, lo más importante. ¿Qué está suponiendo una bajada de los tipos de interés? Os he puesto un ejemplo, imaginar
Un ejemplo fácil, imaginar que tenéis una renta que paga cada año 100 euros, 100 euros, 100 euros, durante 20 años. Esos 100 euros que tenéis durante 20 años, ¿cuánto dinero valen hoy, a fecha de hoy? Esto, lógicamente, es salvando las distancias porque intervienen más factores, muchísimos más, pero uno de ellos es el tipo de interés. Esto prácticamente es lo que llamamos en Solvencia II la BEL, la Best Estimate Liabilities. En otras palabras, es la provisión que tienen que tener las compañías de seguros en su pasivo de la compañía. Esto, fijaros la sensibilidad del tipo de interés. Si el tipo de interés es el 2%, el valor actual de poner 100 euros cada año durante 20 años es 1.635. Pero los mismos 100 euros durante el mismo tiempo, es decir, 20 años, si el tipo de interés es el 1%, valen hoy 1.804 euros. Fijaros, de pasar de un 2 a un 1 supone un incremento del pasivo pues de en torno a 170 euros. De este ejemplo, ¿eh? Si el tipo de interés es el 0%, aunque no está en la tabla, pues serían 100 euros durante 20 años al tipo de interés del 0%, pues son 2.000 euros, ¿no? Es como si lo dejáramos guardado en el cajón. No genera rentabilidad. Pero fijaros, si el tipo de interés es negativo, esos 100 euros que van poniendo los asegurados, la compañía tiene que tener guardado, si el tipo de interés es el menos 0,50, tiene que tener guardado más de 2.000 euros, es decir, 2.108 euros. Y si el tipo de interés, como ya hay en algunas duraciones, es el 1%, la compañía tiene que tener guardado 2.226 euros. Fijaros, pasar de un 2% a un menos 1%, que esto es lo que está sucediendo, sobre todo en Europa y también en los otros países, pasamos de 1.600, solo con este ejemplo, un ejemplo tonto, un ejemplo sencillito, de 1.600 a 2.200. Es subir más de 500 euros. Es subir entre un 30 y un 40% la provisión que tengo que tener guardada. Sin lugar a dudas, un impacto y un desafío para las compañías. Porque claro, si tenemos más provisión, eso merma las cuentas de resultados de las compañías. Las compañías, lógicamente, ganan menos dinero. Permitidme 2 segundos que beba un poco. Muy bien. Hemos visto, sin lugar a dudas, uno de los mayores impactos, que es en términos de tipos de interés. Pero el nuevo escenario que hemos visto en la diapositiva 1, con todos los cambios, tiene también impacto en los márgenes técnicos. Aquí os he puesto cómo se construye una cuenta de resultados. Falta algunos conceptos menores, lo digo por si alguno echan falta el reaseguro o algo, pues simplemente he intentado sintetizar y hacerlo sencillo. Es como vosotros en casa. Ganáis un salario, de ese salario pagáis la comida, pagáis la electricidad, pagáis el agua, pagáis la hipoteca, pagáis la gasolina y al final os queda, algunos, a mí por ejemplo me queda poco, os queda, ¿no?, un pequeño remanente, que eso sería el beneficio o es lo que te sobra a final de mes. Pues la cuenta de resultados de la compañía de seguros funciona exactamente igual. He puesto un pequeño ejemplo, tenemos las primas, lo que cobran las compañías de seguros, siniestralidad, aquello que cubre las contingencias, por ejemplo, si estamos en un seguro de coches, tienes un accidente, pues la compañía te indemniza. Pues eso sería la siniestralidad. La diferencia entre primas y siniestralidad es lo que se llama el saldo técnico, es decir, solo aquello que está afecto en términos técnicos, que es prima y siniestralidad. Lógicamente, por vender los seguros existen unos gastos de intermediación a los brokers, los agentes.
se les paga, en este ejemplo he puesto 30 euros o 30 dólares, daría igual. También existen unos gastos de explotación, es decir, sueldos, salarios, alquileres de los edificios, publicidad, todo eso son gastos de explotación. He supuesto en este ejemplo que me he inventado de 10 euros y un resultado financiero, es decir, este dinero de primas yo lo invierto en el sector financiero y consigo una rentabilidad. Esto antes conseguía una rentabilidad, ahora cada vez consigo menos. Por eso ya he puesto una cantidad baja de 4 euros. Pues fijaros, partimos de 100 euros, nuestro ingreso, le quitamos 40 por siniestralidad, 30 por gastos comerciales, 10 por explotación, le sumamos 4 financieros, el resultado antes de impuestos, 24 euros en este ejemplo. Lógicamente aquí el Estado te cobra impuestos, pues he puesto el ejemplo español, que es el 25%, que serían 6 euros, y por lo tanto nuestro resultado después de impuestos serían 18 euros. Yo creo que queda claro más o menos cómo funciona un margen técnico de una compañía de seguros. Es el mismo margen que tenéis vosotros en casa, el mismo. Si en vez de cambiar primas, cambiamos por salarios, y en vez de poner siniestralidad, ponemos gastos en comida, gastos comerciales, ponemos gastos del coche, es lo mismo que vosotros tenéis en casa. Pero, ¿cómo afecta la nueva situación o qué es lo previsible que ocurra en el futuro más cercano, 2021? Estos márgenes se van a alterar. Lógicamente, yo voy a poner un ejemplo con los números me los he inventado, pero van a ir por ahí los tiros. ¿Y de qué depende? Va a depender de la tipología de producto de seguro. No es lo mismo para los productos de coches que para los seguros de casa que para el seguro de vida. Es completamente distinto. Vamos a ello. Para los coches, lógicamente, ahora los coches van a circular menos porque están los confinamientos y la gente se queda en casa. Por lo tanto, ¿cómo va a afectar el 2021 y sobre todo el 2020 a la cuenta de seguros de autos? Pues va a bajar la siniestralidad, pues de 40 a 10, me lo he inventado, pero va a bajar la siniestralidad porque la gente no coge el coche, sube el saldo técnico y por supuesto se gana más dinero. Sí, la compañía de seguros vende los seguros de autos. Muy bien, ¿qué sucede si el seguro, para los seguros de vida, qué sucede en los ramos de hogar, el seguro que tenemos de casa, industrial, sobre todo por la parte de pérdida de beneficios futura, que muchas han cerrado su actividad, y por salud, muchos han usado la póliza de salud, pues para ir al médico por la situación actual. ¿Qué va a suceder? Que va a subir la siniestralidad, ya no va a bajar, va a subir. Si sube la siniestralidad, por ejemplo, de 40 a 70, me baja el saldo técnico y como podéis ver, todo esto afecta a la cuenta de resultados. En este ejemplo que he puesto, se perdería dinero. También, ¿qué sucede en los seguros de vida ahorro? Es decir, esos productos de rentas, esos productos de capitales diferidos, pues prácticamente lo que son las primas, siniestralidad, gastos comerciales y gastos de explotación se mantienen igual, pero ahora el resultado financiero, es decir, yo ya no puedo invertir mis inversiones a un tipo de interés alto, sino prácticamente las tengo que invertir a un tipo de interés cero. Lo que sucede es que baja el resultado financiero y, por supuesto, baja el resultado después de impuestos y antes de impuestos. Y en general, el efecto para todos los ramos, básicamente, va a afectar también de la siguiente manera. Y esto también yo creo que va a suceder para casi todos los ramos. En general, si teníamos unos ingresos de 100, como va a haber menos gente dispuesta a gastarse dinero en seguros,
porque la gente perderá, mucha gente va a perder el empleo, esperemos que cuanto menos gente pierda, muchísimo mejor, pero gente va a perder el empleo por la situación actual. El hecho de perder el empleo, va a haber menos demanda de productos de seguros con la misma oferta o quizá más oferta, y esto básicamente va a desplazar el equilibrio entre la ley de la oferta y la demanda. Y lo que va a suceder es que va a haber una bajada de las primas. La competencia, todas las aseguradoras van a bajar sus primas. ¿Para qué? Para atraer a clientes. Esto es una práctica que ya ocurrió en el año 2000, después de la crisis del año 2009, en los años 2010, 2013, hubo una gran bajada de primas consecuencia de la crisis. Y esto era por la fuerte competencia. Por lo tanto, lo que va a suceder es que van a bajar las primas, sobre todo en las renovaciones del 2021, o eso es lo previsible, y van a bajar ya, lógicamente, porque afecta al resto de parámetros, van a bajar el resultado antes de impuestos y después de impuestos. Muy bien, vamos con el otro desafío en lo cual nos vamos a detener. Hasta antes de la pandemia, de hecho es uno de los webinars que os animo a que veáis en los portales de la universidad, es referente a lo que se denomina la longevidad. Hasta la pandemia se estaba observando cómo año tras año la gente, por término medio, cada vez vivía más. Existía un riesgo de longevidad. Riesgo de longevidad, cuando hablo de riesgo, no lo interpretéis como malo, sino como un efecto que está sucediendo. Cada vez la gente vivía más, no solo en España, no solo en Europa, sino a nivel mundial. A modo de ejemplo, he puesto lo que sucedía en España. Una persona nacida en 1991, si era mujer, tenía una esperanza de vida en torno a los 80 años, si era hombre, 73 años. Y fijaros, en el año 2013, una persona que nacía, si era mujer, tenía una esperanza de vida de 85 años. Es decir, había pasado de 80 años en 1991 a 85 años en 2013. Es decir, en 22 años había subido aproximadamente 5 años la esperanza de vida. Cada 4 años se gana 1 en términos de esperanza de vida. Y esto es la longevidad. Longevidad es que cada vez la gente vive más. Pero cuidado, esto es antes de la pandemia. ¿Qué está sucediendo en la actualidad? Este gráfico, muchos de vosotros ya lo conocéis porque lo habéis visto en las noticias. Yo lo he hecho desde cero. He utilizado los datos del Instituto Nacional de Estadística en España, pero para todos los países tiene un comportamiento similar. Esto lo que está ocasionando es que este año haya habido un repunte muy significativo de la mortalidad. Aquí, en la parte del eje de las X, tenéis las semanas, sobre todo en las semanas de abril y mayo, donde, al menos en España y en Europa, la mortalidad era muy elevada. Veis ahí el repunte. Y luego, a partir de octubre, septiembre-octubre, veis cómo la curva de azul, que es la del 2020, de nuevo empieza a crecer. Es cierto que no en los niveles de abril y mayo. Esto, la pregunta es, ¿afecta a toda la población por igual? Desde el punto de vista de las compañías de seguros, ¿les afecta de igual modo? Porque claro, si yo tengo pólizas que cubren el fallecimiento, esas pólizas como compañías de seguro, lo habitual es que yo cubra desde los 18 hasta los 65 años, 65 o 70 en función de la compañía. A partir de ese momento, yo ya no cubro el fallecimiento como compañía de seguros, yo ya dejo de darle cobertura al asegurado. Por lo tanto, ¿es un riesgo esta situación para las compañías de seguros en términos de mortalidad? Pues para ello hay que irse
Para ello hay que irse a diferenciarlo por edades, ¿no? Si yo solo cubro desde los 18 hasta los 65, todo lo que pase más allá de los 65 no me va a afectar como compañía de seguros. Lógicamente, como sociedad sí que me va a afectar, pero no como compañía de seguros. Pues lo que vamos a hacer es dividir esto por tramos. Yo he puesto hasta los menores de 35 años. Este tramo he comparado los del año 2019, el número de muertes, y los del año 2020. Como podéis ver, prácticamente son el mismo número de muertes en función de las semanas. No hay una diferencia significativa. Si bien nos vamos al gráfico de la derecha, mayores de 35 años y menores de 65. Ahí ya se nota que en el año 2020 está el pico, como veis en abril y mayo, y también hay un pequeño incremento en las últimas semanas. Esto está actualizado en la semana 47, no recuerdo qué semana es, pero está actualizado a hace 15 días. Entonces, en esa línea sí que se ve que el 2020 está ligeramente por encima. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede con los mayores de 65 años? Que ahí es donde está el efecto. Prácticamente, si os fijáis, aquí está toda la población y aquí solo los de 65 años. Por lo tanto, prácticamente las muertes o el gran número de muertes viene por los mayores de 65 años. En ese sentido, como compañía de seguros, no me va a afectar excesivamente. Sí lo va a hacer, por supuesto, como sociedad. Tan solo en un pequeño tramo, como habéis visto ahí, que es cierto que ha habido un pequeño repunte en términos de siniestralidad en las compañías, pero no nada que sea preocupante en términos de compañía de seguros. Como sociedad, como todos sabéis, está siendo un verdadero drama. Muy bien, estamos ya terminando nuestra presentación, lo cual estoy viendo el tiempo y vamos fenomenal en términos de tiempo para ir preparando las preguntas, que aquellas que estiméis oportunas, y vamos con el último de los puntos. Este punto no es esto es un reto, lógicamente, para el 2021, pero yo creo que no tiene nada que ver con la situación actual de pandemia, sino es un reto que ya veníamos arrastrando de hace tiempo. Se está intentando buscar en las compañías de seguros una eficiencia operativa en la gestión. Por ejemplo, a la hora de presentar un siniestro. Tienes un accidente de coche y ese accidente de coche, a la hora de presentar el siniestro, pues cada vez más se están intentando utilizar nuevas herramientas informáticas que incluso permitan hacerlo desde casa, con fotos, incluso el perito, que es la persona que evalúa los daños, prácticamente con una sola foto, el perito desde casa ya puede ver el daño ocasionado. En esa línea van las compañías de seguros. También dentro de este mundo de la digitalización se está intentando hacer una mejora en la experiencia del cliente. Y esto es un boom en la actualidad. Se intenta conocer cada vez más las necesidades del cliente. ¿Qué es lo que el cliente necesita? Y para ello está relacionado con el siguiente punto, que es la gestión de los datos. Cada vez más se están buscando más personas expertos en gestión de riesgos y cada vez se están buscando más personas, los famosos data science o analistas de los datos. A través de técnicas de machine learning, lo que intentamos predecir es el comportamiento o conocer mejor a nuestros asegurados. ¿Para qué? Para darles un mejor servicio. Por lo tanto, todos estos cambios los meteríamos dentro del apartado de digitalización. Insisto, desde el punto de vista de no solo este año, sino esto es un efecto que venimos arrastrando en los últimos años. Y por último, como también habréis visto en las noticias, se ha incrementado los ciberataques a
compañías públicas y compañías privadas. Esto, desde el punto de vista del sector asegurador, puede ser una nueva oportunidad desde el punto de vista del sector asegurador. ¿Por qué? Porque podemos ofrecer un nuevo producto que sea para cubrir los ciberriesgos. El hecho de ofrecer un nuevo producto asegurador, que este producto hace 15 años era impensable, no existía. ¿Y esto para qué? Pues para cubrir los activos de las empresas por si resultan dañados y sobre todo porque un ataque de ciberriesgo, es decir, un riesgo, un ciberriesgo, lo que puede ocasionar es un daño reputacional por la fuga de datos. Por lo tanto, podemos ofrecer como compañías de seguros un producto que intente subsanar o intente remediar cualquier impacto, cualquier ataque en los sistemas informáticos de cualquier compañía. Me vais a permitir que haga un pequeño repaso, porque ya hemos terminado, que haga un pequeño repaso en unos 2-3 minutos de lo que ha sido el webinar antes de dar paso a las preguntas. Recordar que teníamos que estamos ante un ambiente de incertidumbre, arrastrado de una crisis del 2009, con unos cambios sociales importantes que tienden cada vez más a cuidar el medio ambiente y cada vez más a digitalizarse, y este año pues tenemos un nuevo jugador, desgraciadamente, que es la actual pandemia. Todo esto enfrenta a las compañías de seguros a nuevos retos. Sin lugar a dudas, la bajada continua de los tipos de interés. ¿Por qué? Porque los organismos están haciendo que cada vez más haya más dinero disponible para la sociedad. Por lo tanto, esto, que a priori es una buena noticia porque el dinero prácticamente en la actualidad se regala en términos financieros, ocasiona tipos de interés muy bajos. Estos tipos de interés muy bajos que hemos visto en muchos países tienen sus implicaciones. Desde el punto de vista del mercado de capitales, con una bajada de la cuota que vosotros pagáis por la hipoteca de vuestra casa. Pero desde el punto de vista de compañías de seguros, por un incremento de los pasivos de las compañías. Un incremento que en algunos casos, como por ejemplo en el cierre trimestral de septiembre, han sido dramáticos. Y no se espera que mejoren en el cierre del 2020, en el cierre de año. Se espera que no mejoren, es decir, incluso que puedan empeorar los tipos de interés. También esto tiene un impacto en las cuentas de resultados. Hemos analizado en función de la tipología de producto el impacto en la cuenta de resultados. Si es un coche, si son hogar, industrial, salud, si es ahorro o en general también un efecto conjunto para todos los ramos. Hemos visto cómo veníamos de un incremento de la longevidad y lo que nos estamos encontrando es un retroceso de la longevidad, es decir, un incremento de la mortalidad. Y este incremento de la mortalidad es dramático desde el punto de vista social, no lo es tanto desde el punto de vista asegurador, porque solo afecta a edades, afecta a todas, pero en mayor medida a edades avanzadas, como podéis ver. Y por último, dos temas importantes, tanto la digitalización como poder ofrecer un nuevo producto para los ciberataques. Y con esto abro un turno de preguntas y aprovecho mientras dejo unos 10-15 segundos para intentaré responder el mayor número de ellas en estos 5 minutos que nos quedan. María Guadalupe nos pregunta si puede haber una baja contratación por la situación de desempleo. Sin lugar a dudas, es un efecto de cualquier crisis financiera, menos demanda de cualquier producto, las compañías no necesitan, las empresas no necesitan gente y por lo tanto va a haber más gente desempleada.
Jonathan nos hace una pregunta súper interesante. Dice, ¿cuál es el impacto más importante que habrá en el reaseguro de no vida? El reaseguro es aquella parte que la compañía de seguros no asume, sino lo reasegura. Es decir, un reasegurador es una aseguradora de una aseguradora. Entonces, ¿cuál es el impacto más importante que habrá en el reaseguro de no vida? Primero de ellos, creo yo que va a ser una bajada importante de las primas. Les va a afectar igual que a las compañías de seguros. Ese de primer impacto. Segundo impacto, las compañías de seguros, como no van a tener tanto margen, van a apretar a la reaseguradora. Es decir, si tú no me ofreces en este caso, una tasa de reaseguro baja, me voy a ir con otra reaseguradora. Por lo tanto, van a sufrir que las compañías aseguradoras les van a exigir mejores precios. Y en algunos productos puede ser que tengan una mayor siniestralidad, que sería como el tercer impacto en los productos de vida. Esas son esas son, en términos generales, los desafíos que veo para las compañías de reaseguradoras. Nos dice Carol, una muy buena pregunta. ¿Podría aumentar la edad para la cobertura? Entiendo, Carol, que no lo has puesto, pero entiendo que la pregunta para la cobertura de vida, porque está delimitada hasta los 65 o 70 años. En España hay algunas compañías que incluso está hasta los 80 años. Por lo tanto, sí es cierto que puede aumentar la edad para la cobertura, pero en la actualidad, por la situación actual, no es un escenario que las compañías de seguros estén pensando, porque como habéis visto, a partir de los 65 años el incremento de la mortalidad para ese rango de edades es muy, muy, muy elevado. Nos preguntan también si tendremos disponibilidad del vídeo. Así han indicado la persona que está gestionando el webinar, que en la próxima semana tendréis disponible la presentación para que para que podáis ver todas las veces que queráis. Nos pregunta también Carol, ¿podría verse más seguros como seguros de vehículos por kilómetros y horarios? Esto es una grandísima pregunta, Carol, y te agradezco que la hagas. Es cierto que cada vez más los seguros, no solo de coches, sino de cualquier tipología de seguros, tienden a ser seguros de uso. Es decir, si yo no utilizo nunca el coche, ¿para qué voy a pagar un seguro? Es decir, voy a pagar la misma prima que una persona que utiliza todos los días el coche. Entonces se está intentando hacer, de ahí la digitalización y los avances informáticos y el data science, que el producto sea más personalizado. Si tú no vas a utilizar el coche, pues tu prima va a ser más baja que aquel que lo va a utilizar todos los días. También sucede lo mismo con el seguro de hogar, de casa. Si tú tienes una segunda residencia y vas solo en verano a veranear, pues el seguro será más barato porque vas a hacer menos uso de la casa y por lo tanto habrá menos probabilidad de que cometas pues un siniestro. En ese sentido, se está trabajando en esa línea del sector asegurador, adaptar los seguros a su uso. Estoy viendo que no hay ninguna... Alejandro nos confirma que desde Chile tienen seguros por kilómetros recorrido. Efectivamente, hay algunos países que así lo tienen implantado, lo cual es fantástico. Nos dicen que, dice al existir, nos lo dice María Esther, nos dicen que al existir ataques cibernéticos, por lo tanto sube el riesgo, es posible que este seguro incremente el costo de adquirirlos. Puede ser. María Esther, que como hay más ciberataques, suba el coste de asegurar el ciberriesgo. Pero si todas las compañías, tanto financieras, aseguradoras, retail o cualquier compañía,
desde el sector asegurador somos capaces de ofrecerles un producto con garantías, si todas lo contratan, ahí interviene la ley de los grandes números. Si todas lo contratan, el precio va a ser más bajo. Si solo lo contratan aquellas que tienen una alta probabilidad de que sufrir un ciberataque, el costo va a ser más alto. Es estadística básica en ese aspecto. Por lo tanto, desde las compañías de seguros tenemos que definir los productos de ciberataque perfectamente para que sea alcanzable a cualquier público, por lo que he comentado. Parece ser que no hay más preguntas, o si me he dejado alguna, yo creo que no. Disculparme porque al final entran muchos correos, algunos de felicitación, lo cual os doy las gracias. Y ahí he intentado seleccionar entre aquellas de felicitación, aquellas preguntas que habéis formulado, que han sido, la verdad, muy, 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 muy buenas. Concluyo agradeciéndoos de nuevo vuestra participación. Sin vosotros al otro lado de la pantalla esto no sería posible, lo cual desde aquí os agradezco que hayáis asistido. Cuidaros mucho, tanto vosotros como vuestras familias, porque ahora es lo más importante. Y bueno, por las fechas actuales os deseo a todos una feliz Navidad. Pasarlo todos lo mejor posible. Un fuerte abrazo.